Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a este canal en el que hablamos de derecho penal especial, derecho penal general, procedimiento penal, próximamente criminalística, criminología, los temas que ustedes nos sugieran siempre y cuando tengan alguna relación directa o indirecta con el derecho penal. En esta oportunidad hablaremos de un tema bastante importante para los estudiantes y estudiosos del derecho penal, que es la clasificación de los tipos penales, la clasificación de los delitos, cuáles son las más comunes, para qué se usan, cuál es la importancia de diferenciar las estructuras, el contenido, el sujeto activo o cualquier otro de los elementos que suelen identificarse para distinguir unos tipos de una naturaleza y otros de otra. Todo esto con, digamos, una sencillez en el lenguaje, intentando no sacrificar la precisión técnica que debemos observar quienes nos dedicamos a esta área. Bienvenidos a Soy Defensor. Esta es la parte en la que me toca recomendarles que se suscriban por favor a este canal, que activen la campanita, que nos dejen sus comentarios, que nos dejen saber sus opiniones, cómo vamos, sobre qué contenidos debemos ampliar, qué creen que debemos mejorar de los videos, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del contenido, tanto las tomas o si quieren que traigamos invitados, en síntesis, todo aquello que ustedes consideren importantes para ir nutriendo esta comunidad académica. El día de hoy, como lo anunciábamos, vamos a hablar de la clasificación de los tipos penales, de los delitos. Sin embargo, aquí ya hay mucha tela para cortar y si nos quedáramos haciendo claridades, nunca comenzaríamos en el video. Sin embargo, tenemos que tener unos puntos básicos y esenciales muy claros. La primera es que hay tantas clasificaciones de los tipos penales o de los delitos como autores se hayan referido al derecho penal general. Vamos a encontrar una clasificación, por ejemplo, la que propone el profesor Santiago Mirpuch, que va a diferenciar entre los tipos de acuerdo a su estructura, pero también va a hablar de unos tipos de acuerdo a la relación objetiva y a la relación subjetiva-objetiva. Y va a establecer unos delitos resultativos, unos delitos de medios determinados y otros delitos de estado, otros delitos de resultado, otros delitos con múltiples clasificaciones y así sucesivamente. Con cada autor que abramos un manual vamos a encontrar diversas clasificaciones. Sin embargo, quisiera yo que en este episodio nos dedicáramos a aquellas clasificaciones que pueden resultar más útiles para quienes se acercan al conocimiento del derecho penal y digamos como las convencionales y las que nos pueden arrojar unas mayores utilidades. Pero esto no es óbice para que tengan más mérito algunas otras clasificaciones de acuerdo a lo que ustedes puedan identificar. Déjennos saber en los comentarios si hay alguna clasificación que ustedes consideren importantes y que estemos dejando pasar de un lado. La clasificación que preferimos seguir en este episodio es la propuesta por el profesor Fernando Velázquez en su libro sobre Derecho Penal, en el Manual de Derecho Penal, parte general, que ha tenido múltiples ediciones y que es una obra con la que nos hemos formado la mayoría de abogados, por lo menos de este siglo, en Colombia. Allí el profesor Velázquez identifica 4 criterios para clasificar las conductas delictivas, los tipos penales. El primero por su estructura, el segundo por su contenido, el tercero por el sujeto activo y el cuarto por el grado de afectación del bien jurídico. Sin embargo, vamos a ver que en algunas de estas, por ejemplo, en su estructura, el profesor Velázquez introduce tanto diferencias desde la estructura como se plantea la ley penal especial, como de la estructura por la cantidad de verbos rectores y su aparición. Pero esta clasificación nos va a resultar bastante útil, sobre todo para tener alguna orientación. Vuelvo y repito, hay tantas clasificaciones de los tipos penales como autores, necesitamos elegir una, considero que esta es la más dinámica, considero que esta es la más útil y vamos a enfrentarla por partes. Repito, estructura, contenido, sujeto activo y también el grado de afectación del bien jurídico. Son las 4 clasificaciones que vamos a tener o los 4 conjuntos a través de los cuales se permite agrupar esto. Aquí debo hacer una claridad importante. Por economía del lenguaje y para poder hacer este video vamos a hablar de tipos, de clasificación de los tipos, pero en realidad, por ejemplo, no existe una diferencia entre un tipo penal básico o fundamental y un tipo penal subordinado, sino que lo que se diferencia es la ley penal especial. La ley penal especial es la manera como el legislador decide redactar los tipos penales y allí plantea la estructura básica, pero el tipo, lo que nosotros llamamos tipo como modelo de conducta, es lo que resulta de juntar varias leyes penales. Permítanme poner un ejemplo. Yo les digo a ustedes, vayan al artículo 103 del Código Penal colombiano, que es un artículo, digamos, que está presente en todos los códigos penales de nuestras naciones. Y en ese artículo se dice, el que matare a otro incurrirá en prisión, quien matare a otro incurrirá en prisión. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ahí está un tipo completo? Y ustedes van a decir, sí, ahí está el tipo completo. Y yo les pregunto, sí, pero yo ahí solo veo lo objetivo. Por ejemplo,
Ahí no dice si es doloso o imprudente. Profesor, pues ¿cómo se le ocurre? La parte general del código dice que cuando un tipo no se establezca si es doloso o culposo o imprudente, en las legislaciones que utilizan ese nombre, pues se establece que es doloso, porque la fórmula general es que los delitos son dolosos y hay unas excepciones que son culposas, o en el caso colombiano también unas preterintencionales. Entonces usted lo que me está reconociendo ahí es que en ese artículo 103 del Código Penal colombiano, que tiene su semejante en todos los otros códigos, no está completo el tipo, sino la estructura básica de ese tipo. Lo que llamamos tipo penal es tomar esa estructura básica y sumarle el dolo que está en una norma de la parte general. Pero además yo le digo a usted, no, yo no lo maté, sino que yo iba conduciendo una motocicleta, puse el plan, conseguí el arma, se la pasé, nos detuvimos al lado, usted le disparó y yo lo único que hice fue manejar una moto. Y vea que el artículo dice el que matare a otro, no dice el que manejare una moto para que otro matare. Entonces mi conducta sería atípica y usted va a decir, profesor, por amor a Dios, pero es que el tipo que a usted le están aplicando no es el que matare a otro, sino el que mediando un acuerdo común con división de trabajo y realizando un aporte esencial dolosamente contribuyera a la muerte de otro. Usted ahí ya me hizo una combinación. Entonces noten cómo el tipo es en realidad la juntura, la mezcla, es la articulación de varias leyes, leyes de carácter especial, leyes de carácter general, leyes que tienen elementos subjetivos, leyes que tienen elementos objetivos, y las vamos armando como conformando un Lego, y cada tipo va a tener la mezcla de diversas leyes penales especiales. Entonces, cuando estamos clasificando tipos, a pesar de que digamos eso, muchas veces lo que estamos clasificando son leyes penales especiales, muchas veces lo que estamos clasificando son delitos, muchas veces lo que estamos clasificando es simplemente la manera como el legislador decidió redactar el modelo de conducta prohibida. Pero por economía del lenguaje no voy a hacer esta claridad cada que esté explicando una clasificación, sino que vamos a hablar de clasificación de tipos penales. Pero ustedes ya saben que muchas veces vamos a estar hablando de leyes penales especiales, vamos a estar hablando de delitos, pero tenemos que escoger alguna expresión que nos permita comunicar la idea que pretendemos durante este video. Volvamos. Hay 4 criterios para clasificar los tipos penales, de acuerdo a su estructura, contenido, sujeto activo y bien jurídico. Vamos entonces con la clasificación de acuerdo a su estructura. Los tipos penales pueden clasificarse en básicos o fundamentales. Básico o fundamental en este juego del lenguaje que estamos empleando son sinónimos. Un tipo penal es básico o fundamental usualmente cuando en el código se expresa por primera vez. Allí están todos los elementos completicos del delito, de la conducta delictiva, y vamos a encontrar allí la descripción de un nuevo comportamiento. Entonces yo abro el Código Penal colombiano, este es un libro que voy a recomendar ahorita, pero ahorita no. Entonces voy y cojo el Código Penal colombiano, libro segundo de los delitos en particular, capítulo primero de los delitos contra la vida y la integridad personal, artículo 101 del genocidio, y allí me establece el comportamiento que la ley penal amenaza con pena y al que consideramos un genocidio. Allí hay un tipo básico o fundamental. Abro el siguiente capítulo del homicidio, artículo 103, el que matare a otro. Ahí hay un tipo básico o fundamental. Me está describiendo el comportamiento, no se refiere a ninguna otra norma, y es normalmente, lo identificamos porque es normalmente el primer artículo de cada capítulo. Y lo identificamos porque normalmente es el primer artículo de cada capítulo. Recuerden que la parte especial de nuestro código se divide en unos títulos que tienen los bienes jurídicos y en unos capítulos que tienen cada conducta y las diversas modalidades con las que se presente. Muchas veces el legislador se emociona y empieza a meter conductas, pero digamos que por norma general esa es la estructura. Profesor, ¿pero por qué dice que por norma general? No siempre el primer artículo de un capítulo es el comportamiento básico fundamental. No, porque por ejemplo, cuando estamos hablando de los delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, allí no hay un tipo penal básico o fundamental, sino que es un tipo penal autónomo, que es la segunda división de acuerdo a su estructura. ¿Qué es un tipo penal autónomo? Es un tipo penal que tiene los elementos del básico, pero le agrega o le cambia algo más. Por ejemplo, en los delitos contra los bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario aparece homicidio contra persona protegida. Entonces, el que matare a una persona internacionalmente protegida, noten que está cogiendo el comportamiento del delito básico o fundamental y le está agregando algún elemento que cambia el modelo de conducta prohibida. Ocurre en el homicidio por piedad, en el homicidio de hijo fruto de acceso carnal violento de inseminación artificial no consentida, etcétera. Es cuando ya coge el comportamiento que era básico o fundamental y le agrega algunos elementos, pero continúa siendo autónomo, porque yo no
por regla general no tengo que ir a otra ley penal especial para aplicar. Mientras que existe una tercera división que son los delitos subordinados o complementarios. Y es cuando el tipo penal no me trae el modelo básico o fundamental, sino que simplemente menciona que le agrega elementos. Por ejemplo, la conducta establecida en el artículo anterior será agravada ¿cuándo? Entonces, en el homicidio agravado, usted si va al artículo del homicidio agravado no le va a decir el que matare a otro con estas circunstancias de agravación incurrirá en prisión de no, sino que dice la pena para el delito anterior o la pena del homicidio se agravará o la pena de los delitos contenidos en este capítulo. Entonces ustedes ven que en esa narración de la ley penal especial no se está volviendo a traer el tipo básico o fundamental, sino que se le están poniendo unos agravantes, en ocasiones también unas causales de atenuación, es decir, unas causales que hacen mayor la punibilidad o que la hacen menor. A esos tipos penales le llamamos tipos penales subordinados o complementarios. A estas tres características, es decir, que el tipo penal sea básico o fundamental, que el tipo penal sea autónomo o que el tipo penal sea subordinado o complementario, en verdad son clasificaciones de la ley penal especial, porque al final el tipo es lo que vamos a ir mezclando. Pero bueno, sigámoslo llamando clasificación de los tipos. Estas tres podríamos decir que es la clasificación de los tipos penales de acuerdo a la manera como el legislador decidió contemplarlos al interior de los capítulos y a qué tan rica o no es la manera como se describe el comportamiento delictivo, es decir, el comportamiento que allí se amenaza con pena. Y después vienen unas clasificaciones también dentro de la estructura, pero es por el verbo rector. Entonces alguien podría decir, profesor, eso no sería un nuevo grupo. Es decir, hay unos por la estructura, que son los que acabo de decir, y otros por el verbo rector, como a usted le quede más fácil entenderlo. Cuando yo estoy explicándolo en el salón de clase, siempre digo, vea, estos son las clasificaciones por la estructura y tenemos que tener en cuenta estas dos por el verbo rector. Entonces, hay unas conductas simples. ¿Cuáles son las conductas simples o los tipos simples? En los que simplemente hay un verbo rector. El que matare a otro. ¿Cuál es el verbo rector? Matar. El que se apodere de cosa mueble ajena. ¿Cuál es el verbo rector? Apoderarse. Entonces ahí solo hay una forma de cometer ese tipo penal y es a través del matar o es a través del apoderarse. Sin embargo, hay otros tipos penales que establecen múltiples verbos rectores y lo pueden establecer de dos maneras. De manera compleja o mixta. El mixto también llamado alternativo. ¿Cuál es uno de manera compleja? Cuando se exigen varios verbos. Por ejemplo, el que obtenga provecho ilícito induciendo o manteniendo a otro en error, que es más o menos la descripción de la estafa. Si ustedes ven el verbo rector sería obtener un provecho, pero también inducir a otro en error. Pero como se requieren los dos, no es que obtengo un provecho o induzco a alguien en error, sino que requiero los dos, obtener un provecho ilícito e inducir a alguien en error. Entonces ahí hablamos de una pluralidad de verbos rectores que vuelven compleja la conducta, es decir, se requieren ambos verbos rectores. Existen otros que son de conductas alternativas, en las que hay una pluralidad de verbos rectores. Por ejemplo, en Colombia, el artículo 365 se amenaza con pena el acto de posesión de un arma sin el lleno de los requisitos legales. Y tiene el verbo tener, portar, transportar, fabricar, importar, etc. Cada uno de esos verbos no es que se requieran todos juntos, no es que para yo responder por el porte requiero haberla transportado, haberla importado, tenerla, portarla, etc. No, sino uno de estos verbos. Si nos ponemos a ver, cada uno de esos verbos es un tipo penal diferente. O sea que esa es otra clasificación de la ley penal. Pero, ¿por qué decimos que es un tipo penal? Porque es completamente diferente hablar de fabricar un arma de fuego que tener un arma de fuego. Y la manera como se prueba la fabricación es muy diferente a cómo se prueba la tenencia. Y los elementos de una y otra son totalmente distintos. Y el momento en el que se consuma una u otra también son diferentes, pero bueno, eso sería harina de otro costal, después lo podemos hablar. El caso es que necesito que tengamos claro que existen dos clasificaciones por la cantidad de verbos rectores. Hay una simple, que es cuando hay un solo verbo rector, y hay otros compuestos. El compuesto se divide en complejo, cuando se requieren varios verbos rectores, y la otra es alternativo o mixto, y es cuando se requiere uno de esos verbos rectores. La última clasificación, de acuerdo a su estructura, es la de los denominados tipos penales en blanco. Por favor. El tipo penal en blanco es supuestamente aquel tipo cuyos elementos no se encuentran en la ley penal sino en otra parte, pero la expresión tipo penal en blanco es supremamente perjudicial porque nos hace creer que a usted le están atribuyendo una conducta que no se encuentra preestablecida en la ley, y eso es totalmente equivocado porque el principio de legalidad exige que siempre tenga que estar el comportamiento que se va a penar previamente establecido en un modelo de conducta al que llamamos tipo. El tipo nunca está en blanco, lo que está en blanco es la ley penal especial.
¿A qué llamamos ley penal especial en blanco? Que el código llama tipo penal en blanco, pero ustedes ya saben que no existen tipos penales en blanco, es la ley penal en blanco. ¿A qué llamamos eso? Son aquellas descripciones cuyo sentido de prohibición no se encuentra en la ley penal, sino que yo tengo que ir a otra codificación a escudriñarla. Por ejemplo, en los delitos ambientales, el que contamine sin el lleno de los requisitos legales o sin permiso de autoridad competente o sin cumplir los requisitos legales para X o Y actividad. Entonces, si nos ponemos a ver, todo el día estamos contaminando. Yo en este momento estoy contaminando mientras hablo. Cuando vamos al baño contaminamos, cuando dormimos contaminamos, cuando respiramos contaminamos. Pero por norma general la contaminación que todos ustedes y yo realizamos se encuentra permitida por la ley. Lo que el contenido de prohibición de este comportamiento se encuentra es en regulaciones administrativas que van a establecer qué tanto se puede contaminar y cuándo yo requiero de una autorización especial, cuando voy a utilizar ciertos fluidos, ciertos químicos, cuando tengo una fábrica de cierta naturaleza. De acuerdo al sector, a la cantidad de productos, a la industria a la que pertenezco, a si voy a realizar, por ejemplo, una construcción, etcétera, las normas sobre contaminación serán distintas y asimismo las autoridades serán diferentes las que me deberán autorizar. Entonces, nótese que la ley penal de contaminación en el Código Penal está en blanco, porque su contenido prohibitivo yo lo tengo que ir a buscar en otras leyes. Pero el tipo penal no está en blanco, porque el tipo penal, recuerden, es aquello que vamos a formar. Para yo establecer que ya estamos ante un tipo penal, tengo que coger esas leyes penales especiales, también esas leyes ambientales y conformar el modelo de conducta. Por eso cuando el fiscal imputa un delito cuya ley penal se encuentra en blanco, tiene la obligación de llenarle el sentido a esta ley para que el tipo no esté en blanco. De todas formas, si en otro video quieren que aclaremos mejor la diferencia entre ley penal y tipo penal, estamos dispuestos, aunque es algo de lo que también hablamos ya un poco en el video sobre hechos jurídicamente relevantes, pero es un tema absolutamente importante y cuya precisión nos va a permitir entender muchos otros temas. Y la contraposición de esas leyes penales en blanco se conocen como leyes penales completas, que es cuando la ley penal en su sentido penal está íntegramente concebida y no tengo que ir a otras legislaciones buscando su sentido. Entonces, de acuerdo a su estructura, los podemos clasificar en tipos penales básicos o fundamentales, tipos penales autónomos, tipos penales subordinados o complementarios, tipos penales elementales o simples, tipos penales compuestos y tipos penales en blanco y tipos penales completos. Estas 7 clasificaciones todas de acuerdo a la estructura. Ahora, en cuanto a su contenido, primero, hay unos tipos penales de mera conducta, pura actividad o pura conducta. ¿Qué rayos es eso? Son aquellos modelos de conducta que no admiten pluralidad de actos ejecutivos. Es decir, yo no puedo identificar que en el comportamiento el sujeto esté realizando una pluralidad de actos para ejecutar la conducta, sino que cuando aparece el primer acto ejecutivo, de inmediato se consuma. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy envenenando a mi gatico, es posible decir, cada que yo le echo una gota, es posible que alguien diga, ¿usted está matando el gato? Sí, porque entendemos que yo puedo matar al gato a través de una pluralidad de actos. Cada día una gotica de veneno va matando al gatico hasta que termino matándolo. Entonces noten cómo yo puedo tener una pluralidad de actos ejecutivos para matar al gato, para matar a un ser humano, etc. Pero hay otras conductas, por ejemplo el porte de arma de fuego, que yo no puedo decir, él lo está portando pero todavía no ha portado. En la otra yo sí puedo decir, él lo está matando pero todavía no lo ha matado. En esta yo no puedo decir, él está aportando pero todavía no ha aportado, porque vamos a decirle, ¿y cómo carajos uno hace para aportar algo sin todavía estarlo portando? No, una vez yo entro en contacto con la cosa, la estoy portando. Quiere decir que el delito de porte de arma es un delito de mera conducta, pura actividad, pura conducta. Una vez se comienzan los actos ejecutivos, se consuma la conducta. Es imposible dividir en actos ejecutivos la comisión del comportamiento. Profesor, entonces cuando yo pongo una bomba y mato con una bomba a muchas personas al mismo tiempo, ¿eso es un delito de mera conducta? No. No nos referimos a cada evento como haya ocurrido en el mundo real, sino como se encuentra concebido de manera abstracta. ¿Es posible que el homicidio se realice a través de varios actos? Sí. ¿Es posible también que se realice de un solo acto? También. Pero el hecho de que admita una pluralidad de actos ya hace que no sea un delito de pura actividad, de mera conducta. Cuando estamos, amigas y amigos, ante un delito de mera conducta, de pura actividad, de pura acción, cuando me es imposible separar actos ejecutivos. Lo contrario son los delitos de resultado. ¿Cuáles son los delitos de resultado? Son aquellos delitos en los que es posible separar la acción
del resultado que de la acción se deriva. Entonces, la persona lo está matando, sí, le estoy metiendo el veneno al gatico, pero resulta que el gatico sobrevive. Él lo estaba matando, pero como el gatico no murió, todavía no hay homicidio. Por lo menos no consumado. Tenemos también un video sobre la tentativa que les recomiendo verlo. Pero estamos claros en que no aparece el delito de homicidio consumado. Entonces decimos que el delito de homicidio es un delito de resultado, porque requiere de un comportamiento, pero además de un cambio en el mundo de los sentidos, una alteración de un estado de cosas consolidado. Y hay otros que se conocen como de ejecución instantánea, que es cuando el comportamiento y el resultado se producen en un mismo momento. Entonces tenemos delitos de mera conducta, pura actividad, puro acto, no admiten pluralidad de actos ejecutivos. Tenemos delitos de resultado en donde se requiere un acto y una afectación que puede ser posterior, y tenemos unos delitos de ejecución instantánea que el resultado se produce una vez se realiza el comportamiento. Y también tenemos unos delitos de ejecución permanente. Son delitos que se producen mientras se mantenga presentándose el verbo rector. Son delitos lo que los civilistas llamarían un contrato de tracto sucesivo. Háganse de cuenta, pero en penal. El delito de ejecución permanente es aquel delito que se considera ocurrido mientras persista la realización del verbo rector. El ejemplo por excelencia es el secuestro. Yo estoy cometiendo el secuestro mientras tenga retenida a la persona en contra de su voluntad. Profesor, entonces, desde el 1 de junio de 1995 hasta el 17 de febrero de 2018, sí, durante cada instante de todos esos años se considera que se ha estado realizando el verbo rector hasta que yo cese en la realización del comportamiento, en este caso la retención de esa persona en contra de su voluntad. Y por último, de acuerdo a su contenido, podemos identificar también delitos de acción y delitos de omisión. También hablan de delitos abiertos y delitos cerrados, pero ahí nos vamos enredando. Delitos de acción, los que se plantean a través de un hacer, y delitos de omisión, los que se plantean a través de un no hacer. Después diferenciamos entre omisión propia o impropia, pero esta parte sí la pasamos a caballo porque de la omisión vamos a hacer un video. Vamos a hacer un video que distinga la omisión propia de la impropia y vamos a hacer un video sobre la posición de garante y ambos van a converger, pero eso lo haremos en unas próximas emisiones. Por ahora sepamos que de acuerdo a su contenido hay delitos de acción y delitos de omisión. De acuerdo al sujeto activo se puede clasificar en monosubjetivo o plurisubjetivo. Monosubjetivo, cuando la conducta se encuentra diseñada para ser realizada por una sola persona. El que, quién, cuando es singular, es decir, este tipo está diseñado para ser realizado por uno solo. Y plurisubjetivo cuando está diseñado para ser realizado por varias personas. Por excelencia, el tipo penal plurisubjetivo es el concierto para delinquir, que consiste en la conducta en que varias personas se acuerden a realizar unas conductas durante un tiempo, unas conductas delictivas con un ánimo de permanencia, siempre y cuando se logre probar que la conducta es autónoma. Pero ese tipo penal se encuentra diseñado para ser realizado por varias personas. Entonces ahí están los monosubjetivos y los plurisubjetivos. Profe, la pista es el que. Entonces cuando diga el que siempre es monosubjetivo, por norma general, pero recuerden que los penalistas no somos gramáticos, es decir, usamos la gramática pero no dependemos únicamente de ella, sino que nos interesa lo normativo, porque puede decir el que se asocia con otro y ahí sería una conducta plurisubjetiva porque se requiere de la presencia de dos sujetos. Pero la pista por norma general es el singular o el plural del sujeto activo dentro de la denominación jurídica. También, de acuerdo al sujeto activo, podemos diferenciar entre tipos penales comunes que pueden ser realizados por cualquier persona, como el homicidio, el acto sexual, etcétera, pero también hay unos delitos que son calificados, unos tipos calificados, unos tipos de infracción de deber, unos tipos que quien los comete debe tener alguna condición especial. Por ejemplo, los peculados, por ejemplo, el falso testimonio solo lo puede realizar un testigo, por ejemplo, los delitos de administración desleal solo lo puede realizar el empleado, el directivo, el socio, con algunas características especiales. Son aquellas conductas que no pueden ser realizadas por cualquier persona, sino que se debe tener una condición especial. Profesor, los delitos de infracción al deber van a tener algunas características especiales, y no son de infracción al deber, sino de infracción de deber, etcétera, y hay una relación especial de sujeción. De los delitos de infracción de deber vamos a hablar en otra ocasión. Lo cierto es que en esos delitos que llamamos especiales, recuerden, genérico lo puede realizar cualquier persona. Delito especial, que solo lo pueden realizar unas personas determinadas, vamos a distinguir entre delitos especiales propios y delitos especiales impropios. El delito especial propio es aquel que si el sujeto no reúne la condición especial del tipo, no hay delito, mientras que en el delito especial impropio, cuando el sujeto no la reúne, incurre en un comportamiento genérico. Profesor, ¿qué es ese enredo? No se preocupen. Vamos a hacer un video sobre la cláusula de actuar en lugar de otro más adelante. En ese video va a quedar absolutamente claro cuál es la importancia de esa distinción entre delitos especiales propios y delitos especiales impropios. Por ahora,
bástenos saber que tenemos unos delitos genéricos y unos delitos especiales. Los genéricos pueden ser realizados por cualquier persona, mientras que los especiales solo pueden ser realizados por unas personas que reúnen unas condiciones especiales, unas condiciones cualificadas. Por eso también se llaman delitos especiales, delitos de sujeto activo calificado, delitos de infracción de deber, delitos, bueno, todos los nombres que le quieran poner para demostrar que no lo puede realizar cualquier persona. Y por último, respecto al bien jurídico, vamos a diferenciar entre tipos penales monoofensivos y pluriofensivos. El monoofensivo es en el que solo se ofende un bien jurídico, el pluriofensivo es en el que se ofenden varios. Por ejemplo, el homicidio es monoofensivo. ¿Cuál es el bien jurídico que se ofende? La vida. Pero en el homicidio contra una persona protegida por el derecho internacional humanitario se ofenden dos intereses, la vida y el derecho internacional humanitario. Entonces ese sería pluriofensivo. Uno tiene que ir identificando en cada tipo si lo que allí se pretende proteger es un solo bien jurídico o son múltiples bienes jurídicos los que se pretenden defender. Profesor, ¿para qué sirve eso? Por ejemplo, para determinar la presencia o no de la antijuridicidad material. Y posteriormente, respecto también del bien jurídico, hay unos tipos penales de lesión y unos tipos penales de peligro. Los tipos penales de lesión son aquellos en los que para que aparezca el tipo se requiere que se lesione efectivamente el bien jurídico o que se ponga en peligro pero de una manera real y latente. También, por ejemplo, en el homicidio decimos que es un tipo penal de lesión, porque se requiere la afectación de la vida o su grave puesta en peligro. Pero también existen unos tipos penales de peligro, en los cuales no se requiere la lesión efectiva del bien jurídico. Pero en los tipos penales de peligro vamos a diferenciar dos: los tipos penales de peligro concreto y los tipos penales de peligro abstracto. En el tipo penal de peligro abstracto, el legislador ya supuso que ese comportamiento siempre le pone un peligro al bien jurídico, mientras que en el tipo penal de peligro concreto, a pesar de que es de peligro, debe probarse que sí hay una puesta en peligro concreta, real, respecto al bien jurídico que se pretende proteger. Profesor, eso de la lesión y todo eso está demasiado complicado. Tranquilos, a eso le haremos un video aparte sobre los delitos de peligro. Por ahora bástenos saber que hay unos delitos de peligro abstracto y unos delitos de peligro concreto. Como su expresión lo dice, en los delitos de peligro abstracto, el legislador ya asumió que todo comportamiento que encaje allí es peligroso para ese bien jurídico y ya es una abstracción que realizó el legislador, y entonces una vez aparece el comportamiento se da por sentada la aparición de la afectación al bien jurídico. Profesor, ¿pero eso está en contra de unos principios de la ley penal? Por supuesto que sí. Profesor, ¿eso admite muchas críticas? Por supuesto que sí. Profesor, yo tengo muchas objeciones. Por supuesto que sí. Por eso a eso le dedicaremos un video específico. Y la otra son delitos de un peligro concreto, en los cuales sí se debe probar que hay una afectación del bien jurídico individual. Debe haber una mayor concreción, un mayor detalle, y este es un poquito más respetuoso de los principios en los que se funda nuestro derecho penal. Sin embargo, vuelvo y le repito, sobre eso haremos un video supremamente específico e intentaré hacerlo muy detallado. Por ahora, bástenos con saber que hay muchas clasificaciones de los tipos penales, que estas nos sirven para saber cuándo nos enfrentamos a uno u a otro y sobre todo para poder identificar, por ejemplo, los hechos jurídicamente relevantes que concuerdan con un comportamiento o que, por el contrario, no concuerdan con ese comportamiento. Recuerden ustedes que hemos enunciado 4 formas de clasificarlos de acuerdo a su contenido, a su estructura, al bien jurídico y al sujeto activo, pero que cada autor va a tener una nueva forma de tenerlo. Déjenos saber en los comentarios sobre cuál de estos quisieran que ampliáramos, cuál clasificación creen que nos hizo falta, cuál estuvo un poquito nebulosa la manera como lo explicamos, y sobre todo déjenos saber cómo podemos mejorar este contenido. Hasta la próxima. Bueno, y se me había olvidado, y eso que lo había anunciado durante el video, el recomendado de hoy. Este libro es muy importante, se llama El delito de cuello blanco, de Edwin Sutherland. Es un profesor norteamericano. Este libro fue promovido y fue promocionado la primera vez por la Universidad de Harvard, pero además planteó un cambio de precedente en la criminología. Pese a que Sutherland no tenía como el deseo de estudiar derecho penal de una manera, digamos, tradicional, logró plantear varios de las discusiones más importantes sobre aquellas personas de clase alta que realizaban conductas delictivas. Analizó varias de las corporaciones norteamericanas y cuáles son las conductas que allí se producen. Establece una serie de, digamos, tablas que establecen estadísticas y dice de dónde sacan sus fundamentos. Pero lo más importante fue quien nos ayudó a comprender que las personas de clase alta y que están en unos entornos, en unos clubes y en unas condiciones, digamos, de economía bastante solventes, también pueden realizar conductas delictivas, solo que
por diversas características logran evadir, porque tienen un poder legislador, por la sofisticación en las conductas, por los medios de defensa con los que cuentan, y también porque nunca reciben el agravio de la población, es decir, nunca pierden el estatus que utilizaron para delinquir. Piensen en aquellas personas que, sin importar las conductas delictivas tan graves que hayan ocurrido, continúan siendo personas prósperas dentro de la sociedad, gozando de todo el reconocimiento y son recordados como el polémico empresario. Preguntémonos si una de esas personas careciera de ese estatus, de esas condiciones económicas, de ese acceso a los medios de comunicación, etcétera, si pensáramos lo mismo de esa persona. Y también logremos identificar a aquellas personas que, a pesar de que los vemos muy altos, ante el primer delito pierden absolutamente todo, y allí estamos identificando otro patrón, y es precisamente que no toda persona con un alto grado, con un alto poder de adquisición es un delincuente de cuello blanco. Es una obra bastante recomendada que será objeto de análisis, digamos, de manera más pormenorizada cuando emprendamos la línea de videos sobre criminología.